Hola, hola, Dios les bendiga. Me gustaría compartir algo de la palabra del Señor relacionada con la fe, porque muchas veces tenemos nosotros alguna forma de pensamiento hasta errado, de pensar que la fe es solamente un sentimiento, un asentir con la mente, algunas cosas relacionadas a la divinidad, a Dios, y muchas veces algunas están hasta alejadas de la realidad de la palabra del Señor. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la palabra del Señor y hablamos con relación a la fe, deberíamos tener un poquito más de conciencia y entender que cuando hablamos de fe, no basta la fe en cualquier cosa. No basta la fe, dice yo tengo fe en mi fe. No, la fe tiene que estar basada en algo real. Y la fe no es solamente un asunto de asentir con la cabeza, con el corazón algunas cosas, sino que cuando miramos la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta que cuando habla de fe y habla de personas de fe, está hablando de personas que creyeron en Dios, que le creyeron a Dios y que accionaron en la creencia en Dios. O sea, hubo una obediencia implícita en lo que ellos creían. La fe es demostrable. Algunos creen que la fe no es demostrable. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta que la fe es demostrable. Por ejemplo, yo le animo a usted a abrir su Biblia en el capítulo 11 del libro de Hebreos y usted va a leer todo lo que habla de ese capítulo. Y va a hablar acerca de personas que tuvieron fe en Dios, que ejercieron la fe en Dios y era fe demostrable. Por ejemplo, allí habla acerca de la fe de Abraham. Dice que Abraham por fe salió de la tierra de donde él estaba a una tierra desconocida y salió porque tuvo confianza en aquel que le llamaba. Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él salió de esa tierra, salió en fe en lo que Dios le había dicho. Luego en otra parte habla acerca de que Dios le había prometido un hijo. Dios le prometió un hijo y resulta que dice la palabra del Señor que pasado el tiempo Dios le pidió que le sacrificara ese hijo a él. Y dice la palabra del Señor que Abraham en fe iba a sacrificar ese hijo para Dios. O sea, la fe implica obediencia. Debe haber obediencia al nombre del Señor. Habla de la fe de Moisés. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para salir a hacer el trabajo que Dios les estaba diciendo que hiciera. Entonces habla de una fe que es práctica, la fe es visible. La Biblia habla de la fe de Abel. Dice que Abel, a causa de la fe, ofreció un mejor sacrificio que Caín. Dice, habla de fe, de acción, de confianza, de reverencia, de adoración al Señor. Eso quiere decir que usted y yo no somos personas que debemos ejercer nada más una fe interna. Bueno, sí, yo creo en mi Diosito. Yo escucho gente que dice, yo creo mucho en mi Diosito y le pido a mi Diosito. Sí, eso está bien, pero está basada su fe en la confianza en Dios, pero en el Dios que está revelado en la Biblia, en la palabra del Señor. Tiene que ser una fe basada en la verdad de la palabra del Señor. Así que puede tener fe, pero es probable que en algunos casos alguno tenga una fe y aunque son sinceros, es errada la fe, porque la fe tiene que estar basada en la palabra del Señor, en la experiencia para con el Señor. Así que la palabra del Señor nos anima a caminar en fe, pero una fe real, una fe en Dios, una fe relacionada con la verdad revelada de Dios en su palabra. Así que yo animo a todo aquel que hoy escucha estas palabras, procure que su fe esté en la palabra del Señor. El Señor en alguna oportunidad en el Sermón del Monte dio algunas instrucciones. Y luego dijo, al terminar las instrucciones, capítulo del 5 al 7 de Mateo, dice, al terminar, dice que él dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con fuerza aquella casa. Dice, pero esa casa no cayó
porque esa casa estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Había obediencia a lo que había escuchado de parte del Señor. Esa es la roca, la verdad de la palabra de Dios, que la vida esté fundamentada en la palabra del Señor. Claro que van a venir problemas, claro que van a venir circunstancias que nos golpean, difíciles, pero nuestra fe, basada en la palabra del Señor, eso va a traer una bendición a nuestras vidas. Nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener en pie. Sin embargo, aquel que escucha y no obedece, eso es una fe ficticia. Eso no es una fe real. Eso es una fe basada en emociones, en sentimientos. Eso es como el que hizo la casa sobre la arena. Vinieron tormentas, vinieron vientos, o sea, vino las mismas circunstancias, las mismas aflicciones que le vinieron a los demás, pero estaban sobre la roca y se mantuvieron firmes, confiados en Dios, y avanzaron y salieron, y pasó la tormenta y mantuvieron su fe en el Señor. Sin embargo, el que no tiene la fe en el Señor, sino es una fe emocional, cuando viene el tiempo difícil se quiebra, se cae, se descarría, no avanza. Así que yo te animo hoy, que tu fe sea en Jesucristo, nuestra roca eterna, nuestra roca fuerte. Tenga ánimo, camina en Dios, nos quite los ojos del Señor. Te animo a leer el libro de Hebreos, te animo a leer la primera parte de el capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sin Dios nada somos. Sin Cristo nada podemos hacer. Solamente podemos mantenernos firmes, confiados en Dios, creyendo en el Señor, obedeciendo al Señor. Firmes en Cristo. No tengas miedo. Confía en el Señor. Mantén tu fe en el Señor. Avanza y crece en Dios. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, el Señor traiga gozo y paz a tu vida. Y confía, creemos y sabemos que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. El Señor viene. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén y amén.